¿Qué rollo, chicos? Hoy les vengo a hablar sobre el modelo OSI, o mejor dicho, interconexión de sistemas abiertos. OSI es un modelo que se sigue utilizando como un marco de referencia teórico y educativo para entender los procesos de red. Y antes de comenzar a explicarte cada capa, me gustaría decirte que OSI no es una arquitectura de red ni una topología de red. Internet, recordemos que se ha desarrollado en base a los protocolos de TCP, IP, pero aún así es importante conocer el modelo OSI porque es un estándar independiente de los protocolos. Es más detallado y a la hora de enfrentarse a incidencias te puede guiar a saber qué camino tomar para solucionar cualquier problema. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que venimos. La primera capa es la física, y esta capa agrupa todo lo físico relacionado con la interconexión, como por ejemplo los cables Ethernet. Y si por ejemplo llegas a tener algún problema de conexión, lo primero que debes de hacer, o lo más lógico, es verificar los cables de tus conexiones de extremo a extremo, ver si están bien ponchados, si están bien conectados, si no están doblados, etc. En segundo lugar tenemos la capa de enlace de datos. Un ejemplo claro de esta capa son los convertidores de medios, los estándares como el 802.3 con las especificaciones de Ethernet y el estándar 802.11 para el Wi-Fi. Estos quedan dentro de esta capa porque definen los enlaces de datos alámbricos e inalámbricos. Esta capa es la responsable de que se reproduzca la transferencia de datos entre dos sistemas directamente o a través de una red. También por otro lado me gustaría hacer otra pausa en este momento para decirles que esta capa la voy a dividir en dos subcapas. La primera subcapa es la capa DLLC o control de enlace lógico. La función de esta subcapa es convertir cualquier tipo de energía en unos y ceros. La segunda subcapa es la MAC, control de acceso al medio, y esta se encarga de mover los paquetes de datos de unos y ceros desde una tarjeta o interfaz de red hasta otra interfaz de sistemas, o mejor dicho, una computadora. Pero bueno, pasemos ahora a la capa 3, que es la capa de red. Un ejemplo claro de esta capa son los routers o switches de capa 3 o L3. Los sistemas de la capa 3 se encargan de decidir el camino físico por el que irán los datos, y en esta capa se llevan a cabo protocolos como el OSPF, IP, IPS, ARP, NAT, ICMP, etc. Por cuarto lugar tenemos la capa de transporte. Esta capa alberga protocolos como el TCP y el famoso UDP, o sea, protocolos que controlan la transmisión de datos. En esta capa se coordina todo el tránsito o intercambio de datos en cuanto a qué velocidad se materializará la comunicación, cuántos datos se enviarán, cuál es el destino al que se van a enviar los datos y qué puertos van a emplear. También tenemos la capa de sesión. En esta capa se encarga de mantener una sesión iniciada entre diferentes sistemas o computadoras para que entre ellas se puedan comunicar sin interrupciones. Un ejemplo de algunos protocolos que lleva a cabo esta capa son el NetBIOS, RPC, PPTP, PAP, etc. En sexto lugar, y ya casi acabamos, es la capa de presentación. En esta capa se lleva a cabo el encriptado y cifrado y el correspondiente descifrado de la información. Es decir, que en esta capa se encarga de juntar y acomodar toda la información para que tenga un formato y sea visible por nosotros. O dicho de otra manera, la capa de presentación le da a la información un formato correcto para la aplicación en donde se mostrará. Y por último, pero no menos importante, tenemos la capa de aplicación. Los protocolos que maneja esta capa son el famoso HTTPS, DNS, FTP, SMTP, etc. Esta capa se encarga de la comunicación entre la aplicación y la red, como por ejemplo Chrome, Brave, Firefox, Edge y muchas más. El objetivo principal del modelo OSI es ordenar y aislar en diferentes capas o niveles distintos procesos de comunicación que se llevan a cabo al traslado de datos de un sistema a otro. Pero bueno, una pregunta que te has estado haciendo, o a lo mejor porque yo me la hice, es ¿por qué OSI está dividido en capas? Básicamente esto es porque es más fácil de entender y también para identificar problemas y por ende para poder llegar a soluciones. Pero bueno, chicos, este es el modelo OSI. Me costó un poquito de trabajo resumir tanta información y que se entendiera para poderles traer este video. Casi se me olvida. Comenten si tienen alguna idea para otros videos, denle like al video y guárdenlo, es información valiosa.
Ah, y no olviden en seguirme. Gracias.